a ver cómo poder evolucionar con ellos. Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro. Simone, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es la situación de la compra de segundas viviendas por parte de los españoles y la de los extranjeros con miras a España? ¿La subida de tipos frena el interés por esa compra de segundas viviendas o todavía el apetito sigue muy elevado? Yo creo que todavía el apetito sigue elevado, principalmente por dos razones. Salimos de un periodo de COVID donde el consumidor europeo, que es al final principal comprador en España, ¿no? Alemanes, franceses y ingleses, prácticamente ha desaparecido. Nos ha vuelto con mucha fuerza en los últimos meses y eso se ha notado. La financiación, a pesar de lo que comentas, sigue siendo relativamente competitiva, comparado también con otros mercados europeos. Entonces es un dato importante también para un comprador extranjero. Y en general en toda la costa y las islas vemos que hay todavía mucho movimiento. Probablemente los precios no han crecido tanto como en Madrid, Barcelona o grandes ciudades europeas y esto ha ayudado bastante en un proceso de compra-venta. ¿Continúa la mayoría de los españoles apostando por el alquiler? Sí. Sí, aunque sabemos que el sueño español por excelencia es la compra. Es la compra. Y de hecho España dentro de la Unión Europea es uno de los países con tasas más altas, ¿no? Tasas más altas de compraventa en comparación al alquiler. Estamos aproximadamente a un 70 y pico %. Dicho esto, en los últimos años, desde la crisis del 2008, lo vemos también en la gráfica, los datos de la vivienda en España han sido bastante estables. O sea, hubo una caída importante entre el 2011 y 2013, que fue el pico de la crisis. Recordamos que tocamos fondo en cuanto a precios en 2013. Pero desde entonces el parque de vivienda ha sido bastante estable y de hecho en los últimos meses, como comentábamos, hemos visto un repunte tanto en primera vivienda como en segunda residencia. De hecho en segunda residencia ha sido un repunte considerable. ¿Qué deben hacer los extranjeros para pedir una hipoteca en España? ¿Se exponen las entidades financieras a un problema de blanqueo de capitales? Aquí depende lógicamente de la nacionalidad. Para compradores europeos es muchísimo más fácil que para compradores no europeos, eso sin duda alguna, porque al final, tanto a nivel de documentación como a nivel de proceso y a nivel de blanqueo, como bien comentas, es muchísimo más sencillo. Un dato importante es también la moneda, no es solo la nacionalidad, sino en qué moneda cobramos. Si cobramos en euro es una ventaja importantísima porque las entidades lo valoran de la misma forma como siendo nuestra propia moneda, entonces no hay un riesgo bancario como tal. Ya si hablamos de otras monedas, por ejemplo en dólares o otras monedas europeas, ya se complica bastante porque la banca tiene que asumir un riesgo adicional. Y luego en cuanto al proceso, en general es muy similar. Es muy similar, lógicamente hay unas trabas más, el tema del blanqueo limitado sobre todo a algún país y luego pues, bueno, la traducción de los documentos, tal vez el proceso... O sea, tal vez la documentación no es la misma, ¿no? O sea, la declaración de la renta que se hace en España puede no ser exactamente la misma que se hace en otros países, con lo cual hay matices, pero ahí ya entramos en cada país y realmente en la documentación de cada país. ¿En líneas generales es buen momento para endeudarse en el momento actual? Yo creo que sí. O sea, es verdad que llevamos 2-3 meses donde no paramos de ver noticias no demasiado positivas en cuanto a incrementos. Sube todo, hasta la temperatura, sube la inflación, suben los precios, sube el Euribor, por lo tanto el coste de las hipotecas. Pero yo siempre hago una comparativa un poco para poner en contexto los precios actuales. Actualmente el Euribor sigue por debajo del 1%, esto es el promedio de este mes. Y si vamos a ver el histórico de los últimos años, al final el tipo medio que la banca está ofreciendo sigue siendo competitivo. O sea, es decir, hoy por hoy la financiación en España está a niveles pues, comparables a hace un par de años, 2-3 años. Entonces todavía es una financiación asequible. Digamos que lo extraordinario han sido los últimos 12 meses quizá, ¿no? 12, 18, no tanto la situación actual. Ahora el problema es si estos precios siguen subiendo. Entonces, claro, si vemos una subida continua, pues podemos llegar a un nivel de financiación muy alto, pero todavía vemos condiciones a tipo fijo a 30 años por debajo del 2%. Entonces dentro de lo que cabe son valores que nos sitúan como comentaba, hace 2-3 años, por lo tanto dentro de lo que cabe la situación no es todavía tan dramática. Vivimos en un momento en el que hay que mirar
esas condiciones a fijo y variable. Hemos visto muy bien los que entran a la hipoteca, pues ahí no tienen más alternativa que lo que hay. Y sin embargo estamos viendo que el Banco Central Europeo podría bajar los tipos a 2 años vista o a 1 año vista una vez que vea que la recesión se ha prolongado y llegar como mucho al 2% y volver a reducirlos. De tal manera que el hipotecado empieza a tener un lío en la cabeza bastante importante. Y es, oye, a ver si me he cambiado a fijo y en el fondo debería haber aguantado un poco en variable, y el que está en variable dice, voy a seguir aguantando a ver si si vuelven a bajar los tipos dentro de 2 años, y simplemente tengo una pequeña anécdota en el conjunto de mi hipoteca, y sin embargo los tipos tienden a volver a lo actual. ¿Qué productos pueden jugar en este entorno? Es decir, una hipoteca mixta puede servirle a quien ahora está en variable para cambiarse, coger por ejemplo 10 años a un tipo fijo menor y luego ya irse a variable. ¿Qué es lo que veis en el mercado que ahora le puede servir a quien está, por ejemplo, todavía en variable, no ha hecho el cambio porque espera que antes o después pueda volver a reducirse todo, pero quiera asegurarse, por ejemplo, 10 años o 5 años de una parte de una hipoteca mixta? No, lo que planteas es al final es una opción, yo creo, muy interesante para un consumidor que actualmente tenga todavía una hipoteca tipo variable, porque han vuelto recientemente las hipotecas mixtas, que prácticamente estaban muertas, los últimos han desaparecido porque no tenían sentido. No tenía sentido. No tenían sentido. Entonces han prácticamente desaparecido del mercado y ahora vuelven porque la banca vuelve a preferir, digamos, entre comillas, este tipo de opción y la propone con condiciones atractivas, ¿vale? Entonces, esta es una opción porque lo que hace una hipoteca mixta es dejarnos, como os explica, un periodo a tipo fijo que no genera tranquilidad, sobre todo en los próximos años que parecen complicados, y luego vamos a tipo variable, en el último tramo de vida de la hipoteca. Pero no es la única opción, también podemos pasar a fija y considerar más adelante otra vez subrogarnos. Es que nos parece muy raro, ¿no?, como opción, pero en realidad en otros países es algo muy habitual. O sea, en Inglaterra el promedio de cambio es a 5 años. Es decir, cada 5 años, 6, 7 años, el inglés medio está acostumbrado a llevar su hipoteca de un banco A a un banco B, saltando. Aquí en España no hay esta cultura, hay una cultura más bien de matrimonio. Nos quedamos firmamos una hipoteca y se acabó. Entonces, en este proceso de incertidumbre que vivimos ahora, deberíamos ver caso a caso. Curiosamente, lo que tú planteas para mí es una de las mejores alternativas, que es la hipoteca mixta ahora, pero nuestra experiencia de ahorro nos dice que al final el consumidor medio tiene bastante miedo y prefiere una fija más cara que una mixta más competitiva. Esto es un poco la sensación que nosotros Porque el vemos. diferencial más o menos está yendo en que la fija te vas más o menos al 2%. Más o menos. Y sin embargo la mixta te mantiene en el 1,10, 1,15 para luego pasar a un variable, eso sí, cambiándote el diferencial de Euribor respecto al que tienes ahora más amplio. Claro. Pero que sí que ganas 80 puntos básicos, 0,80 más o menos alrededor, entre una mixta y una variable a 5 o 10 años vista, que no es poco, ¿eh? No es poco, sobre todo si consideramos la inflación. O sea, consideramos que estamos viendo un nivel de inflación muy alto. Entonces, si ponemos en contexto estos valores en la inflación, es mucha diferencia. Otro de los puntos que piensa la gente es, yo ya he renovado este año, ¿por qué no espero a ver un poco más cómo está? ¿Esa es una buena actitud o se está equivocando el usuario que ya ha renovado, que sabe que ha renovado bien, razonablemente bien, y que dice, pues me voy a esperar a un año vista? ¿Hace bien o debería moverse ya y no esperarse un año vista? A ver, todo depende. Depende de las condiciones de cada hipoteca. O sea, al final no existe un caso igual. Siempre hay pequeños matices y ahí habría que analizar cada caso. Por eso al final nuestro día a día de comparativa pues ayuda un poco al consumidor a entender en su caso en concreto qué es lo mejor. Porque nosotros podemos tener los dos la misma hipoteca, pero mi situación financiera es distinta a la tuya. Por lo tanto, el contexto es completamente distinto. Nosotros lo que recomendamos es comparar y luego, dependiendo un poco de las condiciones actuales, tomar una decisión. De hecho, en muchos casos hacemos todo el proceso de estudio, recibimos oferta y una vez que tengamos oferta de verdad, pues ahí es el momento de realmente la toma de decisión. No, o sea, de ver, ok, realmente exacto, ¿qué me han ofrecido? ¿Me han ofrecido algo realmente, era lo que me esperaba? Porque tal vez nos sorprendemos, ¿no? Nos ofrecen algo hasta mejor de lo que nos podemos imaginar y ahí sí que nos merece la pena el cambio. Y tal vez no, por las circunstancias, por lo que sea, y entonces pues en ese caso quizás es mejor pues frenar, esperar
y tomar esa decisión un poquito más adelante. Otro punto, y ya terminamos, para entender un poco el contexto. Tú decías, el usuario tiene la sensación de que se ha casado con la entidad, pero también el usuario tiene la percepción de que la entidad no le ofrece nada diferente, porque tú comentabas la necesidad de subrogar hacia otras entidades, cuando para el usuario lo más fácil sería que su propia entidad le dijera, te ofrezco esto para cambiarte. ¿Por qué eso en España no sucede? Mira, es una pena porque no hay datos oficiales de las innovaciones, que es lo que estás explicando, es decir, que el mismo banco nos mejore nuestras condiciones. Es una pena porque yo creo que nos sorprendería el dato. ¿En positivo? En positivo. ¿Por qué? De entrada las entidades no hacen lo que estamos comentando, ¿no? Las entidades no nos mejoran las hipotecas. Si vamos a nuestro banco, lo más probable es que nos digan, no, lo sentimos, no lo hacemos. Salvo que vayas con la oferta. ¿Qué es lo que suele pasar en España? Voy con una oferta de otra entidad y ahí sí, cuando el cliente es un buen cliente y es un cliente rentable para la banca, pues en ese momento la entidad es cuando sí toma medida y intenta mejorarle, empatarle, o sea, lo más normal es empatarle esa oferta y ya está. Pero de entrada, efectivamente, la banca española no lo hace de forma más, digamos, más reactiva cuando ve que el cliente se va, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, porque es un tema clave para las finanzas personales ahora mismo, que todo al final lo llevamos mucho a lo macro, gas natural, pero al final lo que cuesta y lo que se paga todos los meses es electricidad, por supuesto, pero es hipoteca. Hipoteca, sí. Es hipoteca. Muchas gracias por darnos esa fotografía. Buen día y buen negocio. A vosotros, muchas gracias por invitarnos. Vamos a repasar también un poco